Parte de esa información que viene en ese libro, yo le quiero llamar de esa manera, está escrito por un abuelo, ¿no? En donde se refiere a estas prácticas, ¿verdad? A estas prácticas, eh, no coincido muy bien. Al decir no coincido, quiere decir que no rechace porque él es el maestro, ¿no? El abuelito, pues es el maestro, el del nivel uno. Me dice, estas pues, son prácticas, le llama como magia antigua, ¿no? Aunque sabemos que no es magia, sabemos que es conocimiento. Claro que todo ese conocimiento tiene una magia, pero no una magia como no lo comparten, ¿verdad? El mundo occidental, ¿sí? Quiero iniciar la clase del día de hoy. Permíteme ver, creo que estamos la mayoría. Sí, estamos la mayoría de los que debemos de estar. Todo es perfecto. Buenas noches, hermanitas. Buenas noches, hermanito. Sean todos bienvenidos a Buenas esta noches, clase del día profesor. de hoy. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanita. Buenas noches. Esta información que ustedes ven aquí. Yo quisiera que pudiéramos ver aquí en esta imagen que ustedes están observando, hay dos energías súper importantes. Uno nos obliga a florecer, el otro nos obliga a potenciar cierta energía. Y bueno, espero que ya lo tengan listo. Su Tezcatlipoca, donde tiene todos los signos. Esta imagen que vemos aquí. En su hojita de Tezcatlipoca de la Moshliborgia, ¿en qué parte, ojo, en qué parte del cuerpo encontramos Coatl? En el pie derecho. Sí, es en el pie derecho. ¿Qué dicen los demás? Los genitales. Así es. El Coatl está en la parte Sexualidad. sexual, en los genitales. Y recuerden que esa parte, los genitales hasta el ombligo, conforma, ¿verdad? Uno de esos contenedores energéticos. El otro contenedor energético es el que está aquí, ¿no? El chiquiscajli, o también llamado la caja torácica. El otro contenedor está aquí. Son tecontli, son de cabello, de vello. Contli es una olla. ¿Por qué tenemos que entender esa parte, hermanito? La flor, chequen esa flor. ¿Qué simbolizaría? Unimos ahora la serpiente con la flor, con lo sexual. ¿Qué simbolizaría con estos dos signos? Es la Ujú, creación hermosa, profe, maestro. Lo hermoso de la creación ujú. o La nuestra La, creación sexualidad. hermosa. La el socamati. florecimiento, abuelito, el florecimiento a través de la transmutación de nuestra energía sexual. Claro, la socamati. ¿Qué más? El hombre y la mujer de Mastini. Ajá, el hombre y la mujer. Sí, claro. Es una dualidad muy hermosa, hombre y mujer. Creadores, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? La Vean transformación de nuestra energía. la transformación de nuestra energía. Sí, claro. Ahí está una de las claves. Transformación de nuestra energía. ¿Nuestra energía qué?
Sexual. Vital. Nuestra energía sexual. ¿Eh? Es interesante, hermanitos. Es interesante que nuestros abuelos, nuestros ancestros, sabían cómo manejar esta energía. ¿Mm? Esta energía sexual. Para el hombre, pues en este caso, para el hombre, pues es la eyaculación. Es la forma más precisa de perder energía. ¿Eh? Para las mujeres es a través de la menstruación, ¿no? A través de la menstruación pierden su energía vital, o sea, que es la sangre, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esta parte, imagínense, ese líquido pudiéramos transmutarlo, intencionarlo, ¿verdad? Decía el abuelito, para la ensoñación, esa misma energía. Pero ¿cómo lo elevo? He ahí el ejercicio. Cuando nos toque con cobalt. Aquí vamos. Este mismo árbol que ven ustedes aquí, ¿qué representaría? Vean, 3 flores. Recuerden Sería el la número columna 3. vertebral, Sebastiani. La columna vertebral de uno. Sí, la columna vertebral. ¿Qué más? Los 3 puntos energéticos. Los 3 puntos energéticos, por supuesto, pero tiene otro significado también, claro, para enriquecer. ¿Qué más representa el número 3? Ya lo vimos La con creación. Sipaki, ¿eh? Creación. Dice, creación de la energía, transformación de la energía. Nos falta uno. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La vibración de la energía Temashtiani por Coat, representado por Coat. Perfecto, la vibración. Uno más, uno más. Transmutación, Temastiani. La transmutación, ¿sí? El número 9, ¿qué representa? Transformación. Transformación, el náhuatl. Creación, vibración, transformación. ¿No? Entonces, la parte sexual es la creación. Creamos la energía. Y esa parte sexual se genera en nuestros órganos internos. Ahora, como esa energía lo vibramos aquí. ¿Por qué lo vibramos aquí? Por nuestro corazón. Por nuestros pulmones hacemos. Cuando inhalamos, callamos nuestra mente, se siente esa vibración. Respiramos. Callamos nuestra mente y sentimos esa vibración aquí. Y viene lo otro. Cuando nos ponemos a vibrarlo, lo transformamos acá. Pero para subirlo hasta acá, necesitamos un ejercicio que ustedes ya se la saben. Perdón, me imagino que ya lo han hecho. Fuego, aire. El mismo aire que circula en nuestros pulmones, que circula en nuestra sangre,
nos va a ayudar a elevar esa energía aquí, a la mente, al enfoque, a la visualización, a la ensoñación. Fuego, aire. Ya está mi columna. Queda mi ombligo. Empiezo a generar esa energía. Ya lo vibré aquí. Ahora empiezo a empoderar a través de mis 33 vértebras que conforman mi columna. Lo empiezo a elevar. Llega en esta parte. Y empiezo a enfocar, a visualizar el trabajo energético. Esto me va a ayudar para poder entrar. Ahí viene ahora sí, entrar al portal. ¿Te acuerdas? Fue el primer ejercicio. Hago esto. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Va a haber un momento que veré cómo se mueve este Amosh. ¿Entienden? Pero chequen, ¿qué signo tiene? Y ese es que no se me desespere. No, es que no sentí nada. No. Xochitl. Se preocupen. Xochitl. Y apenas iniciamos con Shipaxli, ¿eh? Y ahorita vamos a ver de Yeyecas. Sí, hermanita Leti, la escuchamos. Tlazocamati Temastiani. Mire, una anécdota. Yo cuando estaba haciendo la ensoñación, recordé que usted nos dijo que debíamos de apretar nuestra parte sexual, nuestro estómago, ¿no? Las piernas, la parte del coxis, todo eso. Y a mí me pasó algo muy curioso. Cuando estaba ensoñando, empecé a hacerlo, a apretar mi cuerpo, mi parte sexual y todo eso. Y fue cuando me empezaron a bajar más imágenes, más portales, ¿sí? Pero fue una cosa fuertísima, ¿sí? Empecé a ver mucho más portales, más colorido en esos portales, ¿sí? Dejé de hacerlo y como que se calmó. Y dije, no, entonces sí es cierto, está funcionando. Y lo volví a hacer y hasta me arqueaba yo en la cama y apretando todo y me seguía bajando la información. ¿Sí? Ese es mi Neltilistri, Temastiani, Tazocamati. Tazocamati Negnitsi. Realmente ese poder tenemos. ¿Saben? Nuestros abuelos conocían toda esta información. Solo que ya saben, llegaron aquellos, lo satanizaron. Y dijeron, no, esto de los sexuales es algo irreverente. Es un sacrilegio lo que hace. Es un pecado. Ellos trajeron el concepto de pecado. Lo crearon, el concepto de pecado, de infierno, de cielo, en el concilio de Nicea. Dios, Jesús, no creó la Biblia que ellos pregonan. No. Ellos crearon para crear temor, control. Bueno, regresando a esto, lo que estamos viendo. Nuestro cuerpo es lo que ven ustedes aquí. Esta imagen. Si ustedes ven, tienen mazorquitas. Tienen centeo, el sustento. Pero tienen teocentli. Teocentli es el maíz más antiguo. No. Por eso hoy en la mañana yo les mandé como 5 o 7 sustantivos. Les dije, tradúzcanlos.
Hubo un hermanito, dos hermanitos que me lo hicieron la traducción, pero después yo les decía, vamos a verlos con dos ópticas, con el óptica occidental, con el óptica náhuatl. Agua. Es un simple sustantivo para el occidental. Para los de la REA, Real Academia Española, es un líquido. Pero para los abuelos, para nosotros, no. Es un líquido sagrado. Es un líquido que nos ayuda a potencializar nuestra disciplina, porque nuestro cuerpo sagrado está lleno pues de agua, y no cualquier agua, de la energía de nuestra sangre. ¿No? Pero bueno, vamos viendo que esta energía energéticamente está conectada con la Tierra. Esto que ven ustedes aquí representa la parte sexual. Vean, ¿cómo se conecta con la Tierra? Estos son nuestros piecitos. Estos son nuestros piecitos. Y la energía entra por nuestra parte sexual. Lo subimos y otra vez lo bajamos. Eso lo transmuta, se cambia de piel de nuestra energía. Curioso, en su colita de la serpiente, vean, tiene las lengüetitas estas. Son energía, son poder, son cualidades, son conocimiento. Tenemos una mazorquita blanca, amarilla, amarillo y yayautic, el negro, que lo vamos a ver en su momento. Pero a lo que yo voy. Centeot, sustento sagrado. No se nos olvide que el sustento es muy amplio, dependiendo en el ámbito que utilicemos. Si hablamos del sustento en lo espiritual, el sustento espiritual, ¿cuál sería? Bueno, antes de que me contesten la pregunta, me parece que un hermanito estaba levantando la mano, lo escuchamos. Muchas gracias, Temastiani. Disculpe la interrupción. Pues de acuerdo a mi poca experiencia, pero las vivencias, pues ahorita se me vienen a la mente. Cuando mi abuelito, que en paz descanse, vivía, yo observaba ciertos movimientos que hacía él en las mañanas, en la aurora, en las tardes, en la noche, a mediodía. Hoy estoy comprendiendo todo esto que él hacía. Precisamente eran estos ejercicios. Él, en un momento dado, pues me ponía a hacer unos ejercicios que no los comprendía, no sabía para qué era. Él nomás me decía, ¿sabes qué, mijo? Vente, vamos a la parcela y vamos a trabajar. Y hacíamos los ejercicios que usted acaba de comentar, de apretar nuestros órganos. Él decía, hay que apretar nuestros esfínteres para que ya estás en edad de volverte hombre, para que cuides tu energía, para que la mantengas. Entonces este movimiento, pues en un momento dado de tanto estarlo haciendo, yo noté pues que me cambió mi voz. Mi energía era muy diferente. Él en ese momento, yo le estoy hablando cuando tenía alrededor de unos 14, 15 años. Él me decía, con esto hacemos que nuestra energía, nuestro gas, él hablaba, dice, hay dos canales por los cuales sube este gas. Él decía, es un gas I-12. Con el tiempo investigué y resulta que sí era cierto lo que él me decía. Entonces, estos ejercicios es precisamente para la transmutación, para subir nuestras energías a través de gases, a través de esos dos cordones ganglionales que tenemos en la columna vertebral, hasta llegar a la parte superior de la cabeza y bajar al corazón. Ahorita, pues, me da gusto, qué bueno que volví a retomar, encontrar el camino, gracias por su guía.
Yo ahorita estoy viviendo en una ciudad donde pues difícilmente o a veces estar en la naturaleza es muy complicado. Pero cuando tengo la oportunidad, pues me voy al mar, que es donde más. Y ahí estoy realizando las prácticas y ahorita estoy aquí en la parte de atrás del edificio. Vivo en un fraccionamiento. Entonces, pues prácticamente este jardín estaba muerto cuando yo llegué. Y empecé a juntar unas plantitas que la gente a veces tira. O a veces que le crecieron en su casa y ya decían, están muy grandes, aquí en los departamentos ya no caben. Y yo me siento honrado, me siento feliz el encontrarle otro sentido más a mi vida. Y pues mi trabajo ahorita pues es estar haciendo las prácticas que me están enseñando. He estado subiendo unas imágenes, espero no molestarlos pero pues me encanta, me gusta. Cada práctica que enseña, cada trabajo, pues procuro hacerlo con el mayor respeto que tengo. Porque a veces pues tener todos los elementos que se requiere es difícil. Pero creo que para mí lo que basta también ahorita la intención en lo que voy juntando lo que se requiere. Es lo que quería comentarle Temastiane y a mis hermanitos, pues algo que me enseñaron es hay que picar piedra, así me decía mi abuelito. Hay que darle duro, duro, duro hasta que te canses, hasta que te duela y ahí vamos a empezar a ver resultados, pero no desesperar. Gracias, Temastiani, gracias por permitir mi palabrita. Pues miren, estas son las láminas que les digo. La lámina que estamos viendo, ustedes pueden ver aquí es de Xochitl. Aquí miren, tenemos la de Zipactli. ¿Sí? Tenemos la de Zipactli. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? La energía de Zipactli, la creadora. Tenemos la de Yeyecatl, la de Cajli, Cuespali, Coatl, Miquisli, Mazatl, Tuxtli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, tenemos la de Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecpatl, Tiahuitl y Xochitl. Ahí está en el muestra. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, estas tres láminas vienen en el Códice Borgia. Por si gustan imprimirlos, pueden empezar a estudiarlos con las técnicas, con las estrategias que les comentaba yo en algunos momentos, ¿verdad? El primer ejercicio decíamos, el de la mantra, mencionando Shipakli, mencionando la energía. El otro ejercicio decíamos, justamente, que es la de venir, adelante, atrás. Este mismo movimiento hace que podamos activar nuestra percepción, nuestra armonía, nuestro equilibrio, ¿sí? Hay una imagen muy curiosa en el de Mazatl, vean, en el de Mazatl. Son hermosísimas las imágenes. El de Miquisli. ¿Por qué curioso, Temastiani, en Mazatl? Me llama la atención porque mi tonal es Mazatl. Sé por lo de la cabeza que está enterrado en ese espacio, ¿no? Entonces, primeramente,
que nos demos el tiempo. En la veintena de Panquetzalistli vamos a iniciar con el curso nivel 1 del nahualismo. Nivel 1. Vamos a leer todas estas imágenes. Pero por si quieren avanzar un poquito, vamos imprimiéndolos. Esa es mi invitación. Los imprimimos. Son 3 hojitas. ¿Qué más? Utilizamos las técnicas, utilizamos los ejercicios para acceder a estas imágenes más. Yo les puedo explicar uno por uno, pero no hay mejor que la experiencia puedan hacerlo ustedes. En su momento les iré guiando, diciendo qué significa cierto movimiento, cierta posición, pero aquí mi intención es que ustedes, mi intención de mostrarles estas imágenes mánticas de sabiduría, de filosofía, es que nosotros podamos aprender a leer utilizando estas técnicas. El día de hoy les voy a compartir una técnica. Sí, ya tenemos uno, ¿verdad? El día de hoy es la observación. Y ahorita les diré cómo. Diferentes formas de que podamos observar. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hermanito Manuel, lo escuchamos. Muchas gracias, Temachtani. Si me permite adelantarme a la explicación posterior sobre cada una de estas 20 imágenes, con una pregunta que me inquieta un poco porque noto que no son los regentes de cada tonali, sino otras energías que acompañan a cada signo, ¿no? Y me parece curioso, por ejemplo, que a Tochtli lo acompañe, en este caso, Xipetotec, y a Malinali me parece que es Tonatiutzin. Entonces, si no son los regentes, maestro, ¿qué representan estos símbolos? Si me lo puede adelantar y si no, pues espero en su momento su exposición más amplia. Tlaxtlahui, Sí, maestro, gracias. no son regentes, hermanitos. Son energías que les vamos a pedir sabiduría, entendimiento, conocimiento, los 4 que siempre les he dicho. Tlamatilistli, conocimiento. Ixpetlanilistli, conexión, iluminación. Tlacayopatilistli, cambio. Necesito que genere un cambio en mí, tanto en mi cuerpo físico, en mi cuerpo mental, en mi cuerpo intelectual, en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo nahual, tonal, en todos mis cuerpos. Por ejemplo, decía usted, ¿y Malinali qué tiene que ver Tonatiuh con Malinali? Para poder sanar, ¿qué necesitamos? Para aprender a sanar, ¿qué necesitaríamos? Conocimiento, Disciplina. guía, energía, disciplina. ¿O no acaso Tonatiuh es disciplinado? ¿O no acaso Tonatiuh es amoroso? Tienes que amar a la medicina. No es como en el mundo occidental. Yo también soy doctor porque mi papá, mi abuelo, mi tatara y tatarabuelo eran médicos, eran doctores. Ahora yo también soy doctor. No me gusta, pero me deja buen dinerito, ¿no? O sea, en ese, y hermanitos, el conocimiento, la luz,
Al tener tú la luz, la medicina, te conviertes en un ser indispensable. Pero no lo digo con egolatría, con narcisismo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque el sol es indispensable, ¿no? Así tú te conviertes. Pero fíjense, el abuelito sol en sus manos, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Ya se dieron cuenta? Tal vez la imagen es muy pequeña, pero chequen. Si nos Es ponemos en... Sí, sí, lo escuchamos. una lesna de hueso y una de maguey. Ajá, ¿y la otra mano? Y la bolsita que es la llave del portal. La llave de los portales. Dice un hermanito, entonces ese morralito lo meto allá en la cerradura y le... No, no, es que ese morralito simboliza... ¿Qué aguardamos en nuestro morralito? Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo mi morralito, ¿qué llevo? Mi atecocol, mi copalito, ¿no? Mi pupushcomil, mi cuchillito de pedernal, mi tabaquito. O sea, son herramientas para abrir portales energéticos intangibles. Y la lesna de hueso, ¿qué dice? La disciplina. No, no puedes decir, yo soy el gran chamán, soy el gran sanador, ¿verdad? Así algunos nos dicen. O soy mujer o hombre en medicina. Pero pues hoy me tocaba colectar medicina en el campo, me dio flojera, me quedé dormido. Ahí mañana lo hago. No, es que hoy no dormiré, ¿no? Hoy, por ejemplo, ayer pidieron ayuno de sueño, lo máximo que puedas. Entonces dormimos 2 horas, de 3, 4, 5, vámonos arriba. Sí, ya en el taller, en el curso estábamos un momento cabeceando, pues párate. Todo eso es disciplina. Pero ¿para qué? ¿Para qué te van a pedir que no duermas mucho? Tienes que disciplinar esto. Tienes que disciplinar esto. Tienes que fortalecer tu cuerpo. Ayuno de sueño, ayuno de comida, ayuno de agua, ayuno de no hablar, fortalece y empodera nuestra energía. ¿Ah? Entonces, de maguey, el hueso representa al mundo animal. El maguey, la lesna de maguey representa la disciplina, perdón, la lesna de hueso representa la disciplina, la conexión con los animalitos que te revelen con qué medicina ellos portan. Por ejemplo, la carnita de tlacuache, de tlacuatzin, su colita peladita, sirve mucho por si te quebraste un hueso, lo asas y lo mueles, lo conviertes como en masita, en mantequita, le echas algún tipo para convertirlo en pomada de almidón o lo que puedas preparar tu pomadita, ya con eso empiezas a acomodar huesos, a aprender, ¿sí? Pero tienes que aprender a conectarte con los animalitos. La lesna de maguey, acuérdense de dónde viene maguey, de Mayahuel, la medicina. Tendrás que saber buscar esa medicina. Todas las plantas son medicina, pero recuerden que todas las plantas tienen toxinas. Tienes que buscar la medida exacta de cómo preparar esa medicina. Vaya, ustedes los que trabajan esos extractos, esas pomadas, todo eso, ustedes lo saben bien, ¿no? Hay que ser muy disciplinados,
meticulosos de cómo trabajar esa medicinita. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la Moshli, vean. Aquí está la Moshli. ¿Sí? Entonces, hermanito Manuel, aquí es la energía con lo que tú trabajas. Por ejemplo, el de más es conectarte con la tierra, vibrar con la tierra, ¿no? No sé si se acuerdan, en algún momento yo les decía, me pusieron a hacer un hoyo, la tierra, a escarbar, o del tamaño del cuerpo, y hasta acá la tierra, ¿no? Sin, claro, sin tapar esto, la cabeza. Pero hay otro ejercicio en donde sí, o sea, te ponen algo, hacer como un tipo un tipo casco, puede ser de hojitas de madera, y solamente te dejan un pequeño respiradero, ¿no? Y te tapan todo, literal, te entierran. Sí. Castaneda en sus libros menciona eso, ¿no? El enterrar. Es un ejercicio también, un entierro. Aquí los abuelitos lo hacen, pero así paraditos. Y acá fuego. El calor del fuego te llega a lo más cercano, empiezas a desintoxicarte, pero conectarte con la madre tierra para que puedas leer la tierra, ¿no? En sí no es su regente. Por ejemplo, tenemos aquí a Miquisli, tiene a Tepeyolotli. ¿Qué tiene que ver que Miquisli con Tepeyolotli? Sí, el espíritu de la montaña. El espíritu de la montaña o la cueva de la montaña es la puerta para entrar al Mictlampa. Y chequen, tiene un tecpatl en su corazoncito. Vibrar. Inchili, Intlapali, el color rojo y el color negro. El espíritu o el nahual y el tona. Reencontrarte en una cueva. Para los que me han visitado aquí a su casa, ¿se acuerdan que yo les decía ahí en el mirador donde está el abuelo Coal? ¿No? Que hay una cuevita donde entras totalmente desnudo. ¿No? Entras el viernes y sales el mar. El tiempo ya es intangible. Sientes que estás ahí como 2, 3 horas cuando pasan días. Es un portal donde el tiempo, sí, se entra uno, dice, no, o sea, ¿cómo hace como 3 horas que entré? No, estamos el día martes, vámonos para afuera. Sí. Bueno, entonces, hermanitos, más que regentes, son energías a la cual con los que debemos nosotros trabajar. Chequen a Osomatli, tiene el coyote, ¿no? Y que está con su huehue, danza. Pero bueno, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Osomatli con coyote, con la danza? Pues es el deleite, el disfrute de la vida. ¿Sí, hermanitos? Bueno, yo sé que tienen muchas dudas. A mí me ha pasado. Sí. Pero una de las recomendaciones que les puedo dar, imprímanlos y vayan aplicando estas técnicas que les voy compartiendo. ¿Sí? Por favor. La práctica hace al maestro. Yo, yo les puedo dar muchos tips, miles, de los que yo, bueno, humildemente he aplicado, pero igual a ustedes no les funciona. ¿Ah? Bueno, hermanitos. Entonces, continuamos aquí, miren. Nos toca el día de hoy con Yehyeca, Quetzalcóatl. Quetzal. Quetzal es el ave más hermoso. Tenía mucho valor, ¿no? Que vuela en el aire libre.
tan hermoso como el espíritu de un nahual. El espíritu de un nahual es lo que veíamos. Es sustento. Sabe controlar su cuerpo. Utiliza toda energía a su favor. Sí. Yeka es el aire. Es lo más importante. Lo más importante que podemos encontrar en este sendero. Sí. Y aquí está, ¿eh? Es lo intangible. Dice, espíritu de un nahual que debe trabajar con la esencia de la vida. Puedes tener muchas cosas materiales, mucho dinero, pero si no trabajas tu parte espiritual, no te hará feliz, no te hará sentir pleno, satisfecho, autorrealizada, autorrealizado. Se los aseguro. Hermanito Enrique, lo escuchamos. Perdón, Temastiani, lo que pasa es que nos dio el símbolo de los huesitos de los animalitos, nos dijo que nos iba a decir también lo de la lesna de maguey y ya no la comentó. Sí, Disculpe, lo comenté, Temastiani. hermanito. ¿Sí? La lesna de hueso simboliza, la lesna de hueso simboliza la conexión con los animalitos, Ajá. el trabajo y la medicina que ellos nos pueden dar, tanto de su cuerpo como de su energía. Tema. Hay una práctica que algunos me dicen, oye, maestro, pues eso ya es, pobrecito el perrito. Hay una práctica que aún se hace, intercambiar una vida por una vida humana. Un perrito, un pollito, por un niño, por la vida de un niño. Porque para las energías, la vida de un perrito, la vida de un pollito, vale igual que el de un ser humano. Es vida. Ese es lo que representa la lesna de hueso. La de maguey, les decía yo hace ratito, la conexión con las plantas. El saber la medicina de cada una de las plantas, el conectarte con las plantas, el saber utilizar las plantas como medicina, como alimento, como sustento, pero también saber valorar esa vida que tú estás quitando, perdón, que estás quitándole para poder salvar otra vida. Y entonces, he ahí lo que les decía, pensemos como un pensamiento náhuatl. ¿Por qué? Es que luego decimos, no, yo soy, y yo lo respeto mucho su alimentación, no lo hago con ese afán, ¿no? Pues yo no como carne, yo solo verdura. Sí, es que pobres animalitos los matan para que yo me alimente. Sí, también las plantitas los matas para que te alimenten. Igual es una vida. Aquí no hay, porque es un animal, porque es una planta, es una vida. Y es ser vivo también. Claro, siente, Ujú. se comunica, ¿no? Entonces, toda esa parte debemos de irlo comprendiendo. ¿Por qué? Porque eso están en los Amosh. Y aquí está, mire, también hermanito en su, aquí donde tenemos a Yeyecas, tiene una lesna acá. O sea, que atraviesa sus pulmones de Quetzalcóatl. Algunos dicen, no es que simboliza el autosacrificio. No, no es tan solo el autosacrificio, sí, es parte, también representa lo que es
pues tendrás que quitarle una vida. A ver, yo les digo, vamos el día de hoy, hermanitos, quiero que me traigan una plantita de cempasúchil. Esa plantita de cempasúchil vamos a utilizarlo para hacerle una limpia a un hermanito. Lo podemos cortar, no, lo tienen que arrancar, tienen que trabajarlo con todo. Después de que ya limpiamos, le quitamos la energía, porque es muy bueno también la plantita de cempasúchil para sanar. Le quitamos esa energía, acabamos de matar a un ser vivo. No sacrificamos, claro, no sacrificamos un ser humano, pero un ser vivo, sí, un ser vivo, sí. Ahora, todavía no llegamos a ese nivel, que sí se puede, sí es un trabajo arduo. Materializar aquí la energía, trabajarlo y sanar. Están las imposiciones de manos. Es lo que hacemos cuando hacemos la limpieza energética. Sahumamos con incienso de sangre de un arbolito que es de copal. Es lo que nos está diciendo. La lesna de hueso y de maguey. Y muchas veces lo vamos a encontrar en el tonal Poali en los 260 tonal. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanito, es esa parte, es una estrategia esto, que podamos ver desde la óptica del nahual, le llamo yo, con un pensamiento nahual, ¿sí? En donde nosotros debemos y podemos observar con un pensamiento más abierto, ¿sí? Máxime, nosotros que estamos estudiando esto, que no tan solo se refiere a un solo sentido, es en diferentes ámbitos de la vida, porque esto podemos explicarle un tonal a alguien que es yeyecas, por ejemplo. Por eso se entiende que los que tienen su tonal de Zipacli, la clase pasada decíamos, son creadores de proyectos, son creadores de nuevos trabajos. ¿Por qué? Porque esa es su energía, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les parece si teníamos dos manos levantadas? ¿Los escuchamos? Las tlawi Temastiani. ¿Qué mano, Nitsi? Sí, adelante, los escuchamos, hermanitos. Sebastián, y nada más, de acuerdo a lo que está comentando, me nacen dos interrogantes, dos preguntas. La primera sería cuando lo entierran a uno en la tierra, como usted decía, parado. A mí me ha tocado en ocasiones que nos enterramos, digo, porque lo hacemos en familia, en el mar, pero no parados, sino acostados y queda la cabeza afuera. ¿También es válido esa práctica? Es mucho más ceremonial, hermanito. Bueno, a lo mejor cargar energía con eso es mucho más ceremonial porque literal dejas morir a ese otro yo. Inclusive le escribes una carta, te despides de tu familia. ¿Saben qué? Voy a morir hoy, pero voy a renacer. Entonces te despides. En ese momento escribes todo eso que tú quieres dejar morir en esa ceremonia, en esa actividad. Claro, tiene no es ritual, toda una ceremonia en donde dejamos todo aquello que no nos pertenece. Y muchos, pues les llega ese miedo. Dicen algunos, no, yo vi una energía ahí parado, resguardándome, o yo vi que alguien vino por mí y me llevaría. Claro, porque hay que tener mucha fuerza de voluntad para eso, ¿no? Es toda una ceremonia, pero bueno, ¿no? Todo tiene que ser intencionado y un porqué para qué, ¿sí? Bueno. Tema, Temastiani.
Ya nomás la última intervención. Quiero entender que cuando se hace el sacrificio de un animalito o una planta, en especial del animalito, por la vida de otra persona, debe de ser en caso de vida o muerte. Quiero entenderlo yo así. De hecho, es así. Es así. Nunca en este camino nunca lo vamos a hacer por maldad, que sí se puede, ¿sí? Solo hay que saber que todo se nos regresa. Pero bueno, hermanita Gris, ¿la escuchamos? Kema, Naknitzin Temastiani, Tlazokamati. Poniendo nada más así en un concepto general para personas que no han tenido un acercamiento a este curso de nahualismo, y les hago este antecedente, pues para comentarles lo que hoy por la mañana me sucedió con una amistad. Estaba muy desconsolada porque ella es amante de los perros y, y esos perritos pues han sido su compañía durante varias generaciones. Y resulta que un perrito que llegó solito hace un año a casa y estuvo siendo un fiel guardián durante un año y pues resulta que amaneció muerto el perrito. Entonces yo le comento que esto dentro de la tradición pudiera ser que hubo ese intercambio del cual usted hablaba hace unos momentos al visualizar los lúmenes, ¿verdad? Que pues que hay un cierto intercambio de energías, porque entonces esa, condición que venía de energía, pues a lo mejor negativa, se está transformando y se ofrenda la vida del perrito de esa manera. Lo explicamos de una forma pues amigable, amistosa, tranquila y mi amiga se quedó más tranquila, más pues fue más simpática más empática porque tenía esa gran duda. Entonces, pues poco yo pienso que estas personas que no están tan cerca, tan cercanas de lo que es la práctica del nahualismo, bueno, pues comprenderán de esta forma, ¿no? Pero es tan dócil, tan amable, tan empático el pensamiento ancestral que puede adecuarse para para llevar una solución o una situación más tranquila con las pérdidas que se puedan tener. Es un breve comentario, Temastiani. Tlazokamati, por Sí, hermanita, de hecho, la Socamati, de hecho es una profunda ciclicidad, si lo queremos ver de esa manera. Un poquitito más acercándonos a los abuelitos que practican eso de una forma de entrar en la mente, en el cuerpo de un animalito. En alguna clase yo les decía, tomen de frente a un animalito y hagan que les dé permiso entrar en su mente. Abuelos que lo han hecho han entendido mejor justamente la lesna de hueso de un animalito. Y se dice que debe de ser de ocelot, ese huesito, o si no de coyote, ¿no? Así es que si se encuentran por ahí un huesito de coyote, de ocelotito, consérvenlo. Pídanle permiso, denle su recito, su sahumadita para trabajarlo. Eso nos va a recordar. Hay animalitos ¿no? Muy leales, como el perrito, que los que han entrado en la mente y en el corazón,
pueden dar la vida por uno mismo. Así de leales, así de grandes su lealtad de ellos. Yo estoy intentando esto. Por ahí tenemos a un perrosaurio. Los que han venido a la casa ya lo conocen. Anda muy, muy metido en las cosas, ¿no? Entonces, lo que hace él es llega, mueve su cabecita, te ve a los ojos, ¿no? Y es interesante entrar en la mente de ellos. Ellos ven energías en el día o en la noche que nosotros con nuestra vista no podemos ver, ¿no? Entonces, todo eso, el huesito implica trabajo energético y fuerza de voluntad. Es un constante forjar del coat. Por eso su nombre lo dice, de coa, de herramienta para labrar la tierra, ach. Dice labrar el agua, labrar, forjar, cultivar. ¿Qué otra palabra le podemos poner? El coat. O sea, cultivar nuestro cuerpo, labrarlo, forjarlo. ¿Entiende? Y esta lesna de hueso a veces están en la cabeza. A veces está dependiendo de la parte de nuestro del cuerpo, de la imagen mántica, nos dice que debemos de empoderarlo, pero conectarnos con el mundo animal. ¿Sí? Dice, Coatl. Dirán, pues, ¿por qué no está hablando de Coatl? Ahí está, Coatl. Coatl. Aquí no podemos ponerle doble A, porque en la lengua náhuatl no tenemos los diptongos. Dice un lingüista, porque si no diría Coatl. No, es Coatl. Coa, una herramienta de labrar. Atl, agua. Labrar el agua. Pero ¿por qué dicen que Coatl? Nuestro cuerpo, nuestra materia, nuestro cuerpo físico. Porque justamente año con año la serpiente tiene que desechar esta piel para poder crecer y expandirse. Y nosotros es integrar, crecer y conocer y expandirnos energéticamente e intelectualmente. Ahora bien, todo esto, ahorita les voy a explicar las imágenes, nada más por lo del huesito, chequen. ¿Yeyecatla dónde tiene el huesito? ¿Por qué? Porque todos los sonidos de la naturaleza, el sonido de la palabra, la vibración de la palabra, ahorita que estoy hablando yo, está vibrando mi palabra y va viajando para que llegue a ustedes a su oído a través de esta pantalla. Para ello, debemos de fortalecer nuestro oído. Saber, decimos nosotros, saber escuchar. ¿Ah? Bueno, 3 ópticas que debemos emplear para estudiar los amores. Yo le puse como ópticas. Ustedes le pueden poner estrategias, modos, formas, ¿verdad? De acechar. Dice, con un pensamiento académico. No podemos dejarlo a un lado. ¿Por qué? Pero maestro, usted dice que debemos de leer no como académicos, sino que como nahuales, como hablantes de la lengua náhuatl. No nos olvidemos que va a haber personas que nos van a entender mejor hablando
con un lenguaje académico. ¿Sí? Ah, pues es Yeyecatl, Quetzalcóatl. Quetzal es ave hermoso. Coatl, serpiente. Entonces la serpiente hermosa, claro, y no la serpiente emplumada. No, no es serpiente emplumada. ¿Es un dios? No, no es un dios. Es un nivel de conciencia, de vibración, de iluminación más elevada. Como ahora el título de doctor, de máster, y todos esos, ¿no? Esos títulos de mucho conocimiento. Desafortunadamente, cuando estudiamos una maestría, un doctorado, nos dice, ya eres un doctor. Ven, esto te respalda. Ya eres un doctor. ¿Qué es lo que hace? Ojo. El sistema no es tonto. No es tonto el sistema. Fíjense cómo nos programa. Tú ya eres doctor. Ya no necesitas andar investigando más. Ya, aquí, mira, esto te sustenta que tú sabes mucho. Nos limita. Decía una compañera, ya no está. Yo solamente estudio una vez para maestro. Los que siguen estudiando son, no lo quiero decir la palabra, son unos. Digo, ¿pero por qué? Pues a mí me gusta seguir estudiando, conociendo más, ¿no? ¿Que no eres maestro? Sí, pero pues yo quiero estudiar más. Solamente una vez se estudia en la vida, de ella no, para ti. Entonces, regresando a la temática que estamos viendo, un pensamiento académico. Porque vamos a encontrar con hermanitos que van a querer que se les explique todo esto con un pensamiento académico. Si es que citas a algún investigador, qué bueno. Ahora, para los que nos gusta leer, ahí tenemos un libro que ya les compartimos en PDF, que gracias al hermanito Osomatli, chico Osomatli, nos compartió ese libro para entender sobre el nahualismo, la práctica del nahualismo. Hernando Ruiz de Alarcón es el autor. No me acuerdo el título del libro, pero por ahí está. Se los compartí, ¿no? Hay que leerlo. Para poder entender este pensamiento, también es lo académico. Tenemos que empezar a leer. No nos podemos quedar solamente con, todo lo que nos dijo el maestro y ahora todo es, sí, eso es lo real. No, busquemos también en lo académico. Hay escritos. ¿Mm? Sí. Bueno, ahora dice, con una óptica espiritual. El espiritual es reencontrarse. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que aparece en este Amoshli, por ejemplo, de Yeyecatl, yo lo puedo aplicar, sí. ¿Para qué? ¿No? Para autorrealizar, para trabajar. Hay algo interesante en el Amoshli Borgia donde está Tezcatlipoca, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar, permíteme. Les voy a mostrar dónde lo encontramos Tezcatlipoca. Yeyecatl. No está dentro de nuestro cuerpo, ahorita lo vamos a ver. Permíteme. Aquí lo tenemos. Debe de estar por aquí. Aquí está. Déjenme. Dejo de compartir y comparto esta imagen. Me interesa que vayamos viendo dónde nos encontramos estos. Listo.
Aquí tenemos a este Tezcatlipoca. Curioso. Nos habla donde encontramos la energía. En cada minuto. ¿Qué? Sí, en cada minuto. ¿Cómo? Sí. Zipactli. Para poder empoderar a Zipactli, tenemos 18 minutos. ¿A qué horas nos levantamos? Por lo general, todos a las 6. Vamos a ponerle que a las 6 de la mañana. ¿No? Acabo de renacer. En mi pie, chequen su pie. En su pie izquierdo, nuestro pie izquierdo, empoderamos a Zipactli. Le decimos, Zipactli, el día de hoy, ayúdame a impulsarme, a encontrar mis nuevos objetivos, a poder seguir trabajando. Y fíjense a Yeyecatl, ¿dónde lo encontramos? Yeyecatl, aquí está. Y no está viendo al frente, está viendo hacia nuestra espalda, hacia atrás. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que estaría así? ¿Mm? Porque la vida lo vamos dejando ahí atrás. Y aquí vamos hacia adelante. Por eso está viendo para allá. Porque Yeyecatl lo vamos dejando cada respiración. Pero también Yeyecatl nos dice que está presente en todo y todo lo ve, te observa. En nuestro cuerpo, en la transmutación de nuestros alimentos que consumimos, en nuestro estomaguito se generan gases. Y esos gases los expulsamos también aquí en esta parte. Entra aquí y sale acá atrás. Todo eso, así, no, pues ¿por qué tiene que hablar de esa manera? Es nuestro cuerpo, es algo sagrado, sí, pero todos tenemos nuestro cuerpo. Cuando lo empezamos a conocer, cuando lo sabemos y lo conocemos y lo amamos, nada nos tiene que avergonzar. Así lo pensaban los abuelos. Entonces, si se dan ustedes, si se dan cuenta ustedes, este Yeyecatl, o sea, va atrás de nosotros. Nos va siguiendo. ¿No? ¿A qué se refiere esto? ¿Y por qué no está dentro de nuestro cuerpo? Porque Yeyecatl, miren, aquí está. Que con nuestra intención lo metemos hacia adentro, sí, pero él está aquí afuera. Él no lo vemos. Por eso lo ponen hacia atrás, porque mayoritariamente la mayoría de la gente no lo puede ver. No lo ve el Yeyecatl. Mucho menos le agradece. Mucho menos sabe de que existe ese Yeyecatl que lo va a empoderar para trabajar armoniosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Sebastiani, Sí, hermanito. yo también lo veo como que está en posición de acecho de nosotros mismos y de la energía. Yo tengo esa idea de que también está muy al acecho. Sí, sí, hermanito. Está muy al acecho.
¿Por qué? Porque nos da vida, ¿no? Y no lo digo yo, hermanito. Aquí está, miren. Él y ella, su ojito no está en la cuenca, está afuera. se sale. Tiene dos conceptos, y si no es que más. La vista física, pero la vista espiritual. Puedes ver sin este ojo físico. Claro, lo tienes que empoderar, por supuesto. Pero, ¿qué, mano, Nitzin? Pero tienes que trabajar con el oído, sí. ¿Puedes guiarte a través del oído? Sí. ¿Te puedes comunicar? Sí. Algunos hermanitos cuando nos hemos reunido les hemos ofrendado o se les ha vendido un sombrerito de palma que tiene sus piquitos. Decíamos, eso lo llevamos a la montaña cuando vamos a Tepeyolotli y como ahí corre el aire, cerramos nuestros ojos, solamente el silbidito del aire hace sonar eso. Son como las antenas para conectarnos con Yehyekat, para que de una u otra forma nos lleve a esa conciencia, ¿no? Que nos lleve a ese entender, ¿no? Sí, que nos lleve a un entender en el cual puede sí o sí, ¿verdad? Puede sí o sí vivir y convivir con nosotros, Yehyekat. Está el otro, hermanitos. Está la otra forma de poder entender los amoshtin. Déjenme mover esta barrita. Vamos a ponerlo por acá. Miren, con una óptica emocional. Ojo, una cosa es con lo espiritual, de decir todo esto que veo aquí, me enseña cómo puedo yo cambiar, cómo puedo trabajar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi energía. Pero cuando yo, fíjense, cuando yo me siento y me pongo a acechar, pero aquí en mi corazón se siente una paz. ¿Puedo entender mejor? Sí, lo puedo entender mejor. ¿Por qué? Porque aquí lo estoy tranquilizando, a mi sexualidad lo estoy tranquilizando, aquí lo estoy tranquilizando. Estoy en paz conmigo mismo. Estoy tranquilo. Sí. Ahora me pongo a acechar la emoción, emocionalmente. Pero cuando tú te quieres acechar así un amor, revisarlo, a veces no es posible cuando aquí en la mente estás, ¿qué voy a hacer? Tengo esta situación. ¿Cómo voy a resolverlo? ¿No? Y no te concentras. Por eso también es emocional. Cuando estás bien motivado, dices, hoy sí, voy a conectarme con las energías. Es otra cosa. La emoción cuenta. El asombro, como un niño con un nuevo juguete. Híjole, pero qué bonito, pero qué, no le entiendo. ¿Qué más? ¿No? Eso es necesario. Una óptica energética. Nuestro cuerpo está lleno de energía en la mañana cuando nos levantamos. Claro, cuando no nos desvelamos, dormimos bien. Tenemos mucha energía. Lo que sí les recomendaría que impriman esta imagen, lo peguen por ahí cerquitita donde duermen, despertando, todavía medio entre somnoliento,
Lo primero, observen esa imagen. Porque nuestra mente está descansado, lo absorbe más rápido que información. Escaneenlo y guárdenlo acá. Y empiecen, ¿qué significa? ¿No? Es necesario, sí. Solamente eso haga. Una óptica nahual. Esto me va a ayudar para transformarme. Me enseña cómo transformar mi vida, mi pensamiento, mi forma de ser, mi forma de vivir. Sí, sí, ¿no? Respecto a las energías como parte de nuestra familia. Cuando vemos con esta óptica nahuas como nahual, decimos mi abuelita lluvia o mi abuelito lluvia, mi abuelita río, Chalchihuitlicue, mi abuelo Tonatiu, mi hermano el abuelete, mi abuelito abuelete. Cuando tratas como familia a las energías, a las plantas, a los animalitos, se crea una energía envolvente que nos conecta, nos facilita entender mejor al otro. Porque también podemos poner nuestras barreras, encerrar nuestra energía en un círculo y decimos, a mí no me interesa lo que te pase, solo importo yo. Total, yo no te intereso. A victimizarse. No soy feliz por tu culpa. No es así. Cuando empieces a crear eso, abrazas al abuelito árbol, a la abuelita agua, a la madre tierra, te acuestas, te conectas, te reconforta, caminas descalzo, descalza en la tierra, ¿no? Todo eso es conexión. Cuando te conectas con las energías, ojo, es una recomendación, son estrategias, son tips, si ustedes lo quieren ver de esa manera, disfruten. Por ejemplo, un atardecer en la tierrita caliente. Si te llevan su garrafita de agua, tiren un poquito de agua y de ahí acuéstense. El vaporcito, sienten el vaporcito como entra por el cuerpo, por los poros. Y ahí intencionamos. Te agradezco por todo lo que me has dado, Madrecita Tierra. Te pido sanación. Te pido conexión. Te pido tu medicinita. Ayúdame. Me comprometo a agradecerte siempre y acordarme de ti, venir y darte tu ofrendita de mezcalito, de flores, de copalito. ¿No? Tratar como nuestra familia. El viento. Gracias, abuelo. Gracias porque me das vida. Gracias porque me enseñas que soy tan efímero como ese aire fresco que llega. ¿No? Abuelito Tonatiu. ¿Cuántas veces saludaron al abuelito Tonatiu hoy? Muchos de nosotros, oh, ya se me hizo tarde. Híjole, ahora me faltan 5 minutitos y tengo que llegar. Y voy que vos estás saludando a Tonatiu. Las energías son como nosotros, como los humanos. Si alguien nos trata bien, si alguien nos respeta, si alguien nos da ese amor, ese entendimiento, esa empatía, pues quisiéramos estar con esa persona. Pero alguien que nos ignora, alguien que no nos toma en cuenta ni nada de eso, me hago a un lado, ¿no? Eso es igual.
¿Y eso qué tiene que ver, maestro? Tiene mucho que ver. Y ahorita les voy a decir, les voy a leer las energías y ahí vienen impregnadas, ¿no? Son algunos tips. Si ustedes los quieren retomar, me daría mucho gusto que los apliquen, ¿no? Aquí viene, miren. Por ejemplo, tenemos aquí a Yeyekat. Miren, en su oído tiene bien empoderado y ahí está el huesito de un animalito, ¿no? Ahí está, ¿sí? De color rojo y color blanco. El color rojo representa la fuerza de voluntad y el color blanco representa la pureza, la limpieza, lo sagrado. Y aquí en el oído está de color amarillito, amarillito casi naranja. Dice, todo lo que escuches, selecciona lo mejor que tú puedas. Porque vas a encontrar muchas cosas, chismes, mentiras, sí, regaños, discriminación. Pero tú sabes qué es lo que permites que entre aquí y que llegue aquí a tu corazón, ¿no? Ahora, en su cuello, como ustedes pueden ver, tiene un collarcito de color amarillo, ¿no? Ese color amarillo nos habla de empatía, de conocimiento. Y aquí está, miren, este Quetzalcóatl, vean sus cabellitos, colores amarillos. Es un desdoblamiento de Tonatiuh, claro, ¿no? Hasta su barbita aquí está de color amarillo. ¿Ah? Bueno, entonces nos dice, por eso lo pone en el cuello, nos dice que todo lo que salga acá sea luz, sea empatía, sea conocimiento sagrado, ¿sí? Pero ¿por qué hasta le ponen un pico? Bueno, dice, objetiviza hacia dónde va a ir tu palabra. No seas como muchas personas que estamos en un grupo y empiezan a, decimos nosotros, a decir indirectas, ¿no? Empieza a criticar, es que no sé qué, que no sé cuándo. Y como no están objetivizando a quién le quieren decir, lo sueltan ahí. Luego dicen, si te quedó el saco, pues abróchatelo. Oye, ¿y por qué no tienes la dignidad y el honor de decírselo? Oyes, yo siento esto por ti. Siento que eres una persona muy déspota. Eres una persona muy... O eh, eres una persona muy importante. Me gusta tu forma de ser, de aprender, ¿no? Pero no, hacemos como que ella lo sabe y ella lo sabe, como que si nos comunicáramos telepáticamente, a lo mejor sí se puede, pero no están acostumbrados toda la gente, ¿no? Aquí miren, su cabellito, todo conectado con el universo, y justamente, como algodón, ¿no? Un tipo de flor. No sé si han visto unas florecitas, se me fue el nombrecito. Diente de león, hay otro plantita, hay otro, sí, es silvestre. Una florecita que cuando ya florió y empieza a secarse, sus florecitas se secan y vuelan con el aire. Se me fue el nombre. Unas plantitas que los lleva el aire. Y aquí nos lo representa como el pensamiento. Que tu pensamiento sea limpio, sea puro, que pueda ser ágil, ligero, que pueda volar. Y aquí nos muestra una nariz muy, muy grande, lo que nos dice, ¿no? Decimos aprende a respirar.
La respiración tiene un poder en nuestros pulmones. Deja fluir la vista. No, ve con el conocimiento. También puedes acecharte. No. Ahí tenemos a Quetzalcóatl. Chequen ustedes a Quetzalcóatl con sus cactlis. Primero, su cuerpo está pintado de color negro, ¿no? Por lo tanto, nos habla de una energía interna, de una energía que vive también dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, que debemos de saber utilizar ese yeyeca, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces creemos, yeyeca, pues sí, el viento, el aire. Sin él, no vivimos. Hermanito Marco, lo escuchamos. Tlaxtlahui, Temastiani, una pregunta concreta, abuelito. En Tonacatecutli se ve que también tiene sus barbitas, pero tiene sus barbitas blancas y Quetzalcóatl las tiene amarillas. ¿Qué diferencia o qué en la simbología qué significa Temastiani, Tlazocamati? Sí, hermanito. Yeyecatl es un abuelo, pero también es un telpoch, es un eterno joven. ¿Entienden? Dice, si tú sabes utilizar el aire, alimentarte con el aire, tu cuerpo, puedes ser un eterno joven. Él es un joven, él no es un abuelo, o sea, anciano. Aquí nos lo muestra como un joven con conocimiento, ¿no? En cambio, Tonacatecutli sí con su barbita blanca acá, pues, es un abuelo creador antiquísimo, pero él no. Igual, con una visión, chequen el color amarillo, la, la pintura en su rostro, en su pintura facial, chequen cómo lo tiene, ¿no? En esta parte. Empoderado, con la visión, con el tercer ojo decimos, pero ¿a través de qué? ¿Se acuerdan que les decía cuando, pues hagamos esta meditación, esta conexión, este acecho, o esta iluminación, si ustedes lo queremos decir? Hagamos esto. Primero con los ojos abiertos, después ¿qué hacemos? Con los ojos cerrados. Y en silencio, pero estamos respirando. ¿En qué posición? De espalda recta. Y con nuestras manos. Inhalamos y vamos para adelante. Exhalamos, pues traemos aquí. ¿No? Porque cuando estamos respirando, inhalamos, exhalamos. Porque cuando exhalamos lo llevamos hacia afuera, nuestras manos. O sea, el aire que sacamos es que al respirar estamos intencionando nosotros. ¿A qué? A que seamos como el viento. Si nosotros intencionamos ser como el viento, podremos entrar ¿a dónde? En el cuerpo de otra persona, en el pensamiento de otra persona, en el cuerpo y el pensamiento de un perrito, de cualquier animalito, de una planta, de un árbol. ¿Me entiende? Por eso les hablaba hace ratito de que puedes entrar. ¿Y cómo? Intenciona.
Te agradezco, abuelito, por todo lo que me das, la vida. Te agradezco y todo lo que no me has dado. Ahí viene la petición. Te pido humildemente, con mucho honor y mucho respeto, permíteme viajar a través de ti en la mente de, ponemos el nombre, en la última parte de la plegaria. Me comprometo a usar esta energía, a usar tu cuerpo con respeto y honor, agradeciéndote siempre y recordando todos los favores que tú me das. ¿Eso qué? Eres un nahual. ¿Y por qué tiene el piquito muy grande? Porque los que son yeyecas son muy buenos para hablar, son muy buenos comunicando. ¿Eh? Ahí el trabajo de orador, por ejemplo, si alguien sacamos su tonal y le toca a yecas, no, pues eres bueno para oratoria, para político, para alguien líder que dirija con la palabra. ¿Por qué? Porque puede conectar con todo eso. ¿Sí? Hermanita Leti, la escuchamos. Tlaxtlahui, Temastiani. Ahorita que usted, ay, ¿dónde está mi video? Espérame. Ok. Ahorita que usted hizo las manos así, me acordé de una figura de Mictlantecutli que tiene esa postura, Temastiani. O sea, es lo mismo, es para hacer una conexión. Sí, hermanita. Sí. Sí. ¿Qué mate, Temastiani? Sí. Sí, hermanita, entonces todo tiene una conexión. Todo tiene un porqué. Ahora, si queremos a través de yeyecas, no sé si ya terminó, hermanita, para seguir. Sí, ya. Perfecto. Tazo acabati, Temastiani. ¿Qué mano dicen? Ahora que si queremos, pues, comunicarnos, enviar, pedir, nuestro Atecocoli, que hay una forma de pedir. Sí, mucho lo agarramos nada más. Tocamos y ya. Con un toque de Atecocoli te pedimos permiso. Sí es bueno así. Pero ya lo voy a tocar. Ojo, es importante. Ya voy a tocar mi Atecocoli. Mis coditos, los pechos, los pongo aquí a mi costado, a mis costillitas. Y agarro esto, mi Atecocoli, ¿no? Lo llevo a la boca, lo sigo pegado. Inhalo profundo y lo pongo acá abajo primero. Y exhalo, toco el Atecocoli. ¿Qué sentido tiene? Es una forma de pedir, es una forma de entregar tu ofrenda, tu petición. Al momento de que pongo aquí mis coditos, mis coditos aquí, en mis costillas, estoy activando esta cajita torácica. Y la cajita torácica tenemos a nuestro corazón y a nuestros pulmones. Los toco y hago mi petición. Abuelito viento, permíteme que yo pueda comunicarme con otras energías, con Mixcoac, con Xotecutli, con Tlahuizcalmantecutli,
con Tonantzin Mesli. ¿Se acuerdan que dijimos todas las noches vamos a tocar nuestro tecocoli? ¿Verdad? Para comunicarnos como Tecusistecal o Tecistecal, de la trecena de Semiquistli, ¿no? Hoy estamos a Yeyi Tochtli, Tonali y Tochtli, me imagino que hoy, pues sí hicimos ese ejercicio, ya sería el tercer día, ¿no? Bueno, entonces, la intención de que voy abriendo mis brazos y también lo voy elevando hacia arriba. Cuando hago esto, como aquí guardamos nuestro sentir y nuestro hijillo, nuestro aliento, lo que hacemos es, le decimos, aquí hago mi petición, mi agradecimiento, mi compromiso. Te agradezco por todo lo que me has dado, gran abuelo. Y también por todo lo que no me has dado. Y preparo mi aliento. Claro que con nuestra boca no podemos pedir, pero con nuestra mente sí. Te pido conocimiento, te pido conexión, te pido cambio, te pido fuerza de voluntad. Y abro mis alas como la mariposa. ¿Para qué? Para conectarme. Y ese pensamiento lo voy a generar acá, ¿no? Algunos le llaman glándula pineal, algunos le llaman de otra forma, ¿no? Los abuelitos le dicen tlamatilistli o tlamachilistli. Desde tu pensamiento, desde tu creación del pensamiento, tú intencionas qué estás pidiendo y a qué te estás comprometiendo. Al momento de abrir tus alitas, tú lo elevas toda esa petición y lo envías. ¿No? Claro que es metafórico, por eso yo les decía, el día de hoy traigan su tatecocoli, ¿no? Y lo elevamos como ofrenda de petición, porque no es tan solo, voy a tocarme a tecocoli, no, tiene un fin, claro, en estas prácticas nahuálicas. Entonces, por eso el abuelito Yeyecat, vean, aquí tiene su atecocoli. Pero ¿por qué está cortado por la mitad? ¿Se han preguntado? ¿Por qué creen que está cortado por la mitad? ¿Quién creen que lo complementa? Ya les di más tips. ¿Quién complementaría ese atecocoli? Yeyeca, Ujú. Pero ¿quién genera el sonido? Nuestro hijillo, Nosotros mismos, nuestro hijillo. Nosotros mismos, nuestro hijillo, ¿no? Por eso dice Quetzalcóatl, muestra una parte. Dice, yo soy una parte, yo soy el vehículo por donde va a vibrar este atecocoli, pero ¿quién lo complementaría? Cada uno, cada uno de los 29 que estamos aquí reunidos. Porque así por sí solo el atecocoli puede estar muy hermoso, decorado, pero en más ahí, ¿quién lo va a sonar? El abuelo viento no lo puede sonar. ¿Quién? Nosotros lo tenemos que sonar. Pero al momento de dar este toque de atecocoli, nomás porque se me ocurrió, voy a hacer mi toque de atecocoli. No, debe de estar intencionado. ¿Por qué lo voy a tocar? Porque al tocar la tecocoli estamos abriendo portales. Por eso les decía del morralito. Por eso lo guardamos en nuestro morralito, ¿no?
Vamos con su siguiente atuendo. Si ustedes pueden ver, en su cintura tiene a un Quetzalcóatl. Él es lo más hermoso. O dígame sí o no. Es lo más hermoso el viento. E indispensable. Podemos ayunar de sueño, de comida, de todo lo que ustedes quieran. Pero de yeyecas, cuidado. Desde que nacemos, ya si no inhalamos el aire, y está la partera o la enfermera dando nuestras nalgadas para que. ¿Eh? Bien. Si ustedes se dan cuenta, este mismo Yeyekat está tocando el corazón. Más bien está tocando su cajaíta torácica. Y lo eleva con su mano hacia adelante. No hacia arriba, hacia adelante. Que tu caminar, que tu sendero siempre sea con tu amor, con tu corazón, con tu sentir. Muchos de nosotros vivimos con coraje, con rencores. Es difícil de entender esto. De igual manera, como ustedes pueden ver aquí, si se dan cuenta, ¿cuántos dedos tienen su mano derecha y Yeyekat? ¿Cuántos dedos? Y la mayoría de las energías así están. Son 5, Ujú. pero con uno está señalando, es como que 6 nos dijo que es como un lapicito, es para indicar, pues. Sí, 6 dedos. 6 6 dedos. dedos. Ujú. Y ahí algunos dicen, no, pues es un lapicito que tiene que estar señalando. Bueno, se dice que hay personas, no es que se dice, sí hay. Hay personas con 6 dedos en los pies y en las manos. Y que tienen un don muy especial. Son muy perceptivos. Ojo, ahí nos dice Yeyekat. Y la gran mayoría de las energías así vemos que son de 6. Nos han dicho, tenemos 5 sentidos. 1, 2, 3, 4, 5. Aplausos. Así nos enseñan en la primaria. ¿Cuántos sentidos tienes? 5. Nos dice otra cosa, Yeyekat. La iluminación, la conexión, el pensamiento es diferente. Sí. Hermanita Rita, la escuchamos. Hola, buenas noches. Tengo una duda. La familia de la esposa de mi hermano, casi todos sus sobrinos tienen 6 dedos en los pies, pero a todos se los han cortado. De hecho, les amarran como un hilito para que se ponga como sin respiración el dedo y se caiga. ¿Esto afecta en la percepción de las personas que nacen con ese don o sigue intacto aún si les cortan el dedito? Gracias. Sí, hermanita. Cuando se les deja, pueden desarrollar ciertas cualidades. Claro, cuando se les empodera con la palabra, cuando se les da seguridad, primero. ¿Por qué? Porque es un estereotipo. Te ven con 6 dedos, dicen, pues es el monstruo, es el extraterrestre, el diferente, ¿no? Entonces dicen los niños, pues es que esto es malo. O como aquellos que pueden ver más allá de ahí se espantan. Yo veo sombras, yo veo energías que
Y tú los ves. Mira acá, aquí está una energía. Aquí está, aquí está. ¿Los ves? No. Eso lo que tú tienes es malo. Eso no es bueno. Diosito no. Te va a castigar. ¿Y qué hacemos? Opacamos ese poder. Pasa lo mismo. Dice Yehyekat. En tu sendero, en tu camino, estás destinado a ser un ser especial. Capaz de, número 6, dejar morir eso que tú tienes para empoderarte más. Ahora, estas personas que les quitan ese dedito, ¿o siguen siendo los mismos? Sí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estaban, si es que se les tumba el dedito con un hilito, es cuando son pequeñitos, poco a poquito se deja morir ese dedito y pues sí, se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no están en esa etapa de desarrollar todas las cualidades. Aún aunque sí sean bebés, llegan a presentar ese poder. Pero por los estereotipos, no hagas eso. Inclusive hay ejercicios para, ahora sí, como decimos, para dominar la mente de otras personas. Y hacer que haga lo que uno quiere, lo que uno intenciona. ¿Y cómo? Ahí está la clave. No, pero ¿cómo? ¿Qué magia hay que practicar? Pues esto es magia, si tú lo quieres ver de esa manera. O alguien de nosotros respira otro aire. No es el mismo aire que respiramos. Es el mejor vehículo para enviar todas nuestras intenciones. Si no, háganlo esta noche. Empodero a Yeyekar que el día de hoy pueda visitar y digo mi nombre y su nombre de la persona. Por eso algunos hermanitos en los ensueños me han dicho, oiga maestro, usted me visitó. Sí, porque esa fue mi intención. No para hacerte daño, no, para platicar, para decirte que no estás solo, no estás solo. Cuentas conmigo. ¿Y sí se puede? Claro, claro que se puede. Ir a sanar en el ensueño. Es muy hermoso. Luego decimos, es que quiero perdonar a la persona. No, primero perdónalo. Nuestra mente y nuestro espíritu, nuestro cuerpo va y se sana con eso, ¿no? Yo ya te perdoné y punto. Que si tú no lo quieres aceptar, yo ya lo hice. Primero, por mi bien. Y después, por el bien de todos. ¿No? Y chequen ustedes precisamente, miren, aquí en su nariz tiene ese ojito estelar que siempre lo encontramos. Pero no está solo. Tiene un neltilisli, un blanquito, es lo que yo les decía. O sea, lo elevas. Aquí está, miren. Aquí está. Y está en la nariz. ¿Quién va a ser el medio para conectarte con otros? Pues ahí está, el ojito estelar que está arriba de una estrella. ¿Qué va a llevar? Va a llevar un mensaje. Aquí está, miren. En su tocadito, vean, tiene la greca escalonada del abuelo Yeyeka. Todo es cíclico, mijito.
Desde que naces yo te doy vida. Regresas para irte a mi clampa. Ahí termina. Ahí termino mi trabajo. Voy como... Todo es cíclico. Debes de entender tu pensamiento cíclico. ¿Qué es un pensamiento cíclico de un náhuatl? Sé que lo que hice el día de hoy no lo volveré a hacer, porque mañana ya es otro día, pues estoy muriendo, estoy avanzando en edad. Y qué bueno los que están creciendo, qué bueno, ¿no? Y vean, dentro de su tocadito, tiene claro que un quetzal con un pensamiento limpio y puro, intlili, intlapali, su conito, ojo, chequen su conito. El ojo lo tiene en el conito. Y en unos grupos, le llaman los Illuminati, tienen el mismo triangulito, pero de ese está separado. ¿Sí se han dado cuenta? Para los que están en Estados Unidos, en el billete del dólar, ¿no? El triángulo, la punta del triangulito y tiene el ojito, pero de esta base, miren, está separado. ¿Tiene un simbolismo? Sí. Para ellos hay alguien que todo lo ve, pero que no está en ti. Él está afuera, pero te domina. En cambio, aquí no. Dice, está dentro de ti. ¿Y quién? Yeyekar, te da vida. Pero así como te da vida, te da muerte. Pero así como tienes tonal nahual, sí, trabájalo, obsérvate, acéchate tú mismo, ¿no? Y bueno, una de las cosas de la cabellera, el de color amarillo, representa también, claro, un desdoblamiento de Tonatiuh, pero representa esa parte, ¿no? De ser a veces invisible como Tonatiuh. Para muchos, no lo visibilizan a Tonatiuh, al abuelito Sol. Así nada más. Existo porque Dios dice que voy a existir. Pero no lo toman tan en serio todo eso. Cuando aterrizas todo eso, dices, gracias. Le dices, abuelo Tonatiuh, porque hoy me iluminas y puedo ver todo lo hermoso que está a mi alrededor. Dice, empodérate, conéctate, porque el cabello es una extensión más de nuestra columna vertebral perceptiva, ¿no? Conéctate. Sé tú la luz que llegue para los demás, no la oscuridad. Dentro de su tocado, miren, aquí tiene es un tocadito de Tlahuizcalpantecutli, vive en armonía, en lo material y en lo espiritual. En su tocadito tiene 1, 2, 3 ojitos estelares. Conéctate con Mesli, con Tlahuizcalpantecutli y con Tonatiuh, con estos 3. Con todos ellos, crea. Por eso tiene, miren, ese como rayito, es la conexión con ellos. Y todo eso es la conexión con ellos. ¿Se acuerdan con la introducción a las prácticas nahuálicas? Con Luna, con Tlahuizcalpantecutli y Xolotl, ese mismo desdoblamiento, y Tonatiuh. Y todo eso vas a generar adentro de ti, es este circulito. Adentro con tu fuerza de voluntad vas a generar un conocimiento. Y todo este conocimiento va a ser medicina. Medicina para transformarte, porque son 5. ¿Ah? Ahí está presente. Ahí está presente todo. ¿Verdad? Y bueno, nos vamos aquí. Y si se dan cuenta, vean, él no está sentadito acá. Soy el mandamás, ¿no? Es humilde, dice, sé humilde. El aire es muy humilde. No lo anda presumiendo, vean.
Vean los 28 que están aquí reunidos. Gracias a mí están vivos, porque si yo no les doy oxígeno, se mueren. Él no. Chequen. Está en en esa posición, pero con su piecito izquierdo hacia adelante. Y el derecho está listo para impulsar y caminar. Impulsar un proyecto. Bueno, ay, que le pulse. Bueno. Al último esta imagen. Él es Quetzalcóatl. ¿Sí? Ah, si ustedes ven la serpiente, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué les dice el número 7? Nosotros somos eso, ese coal. Chequen su tocado. A través de todos estas ceremonias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a generar desde nuestra fuerza de voluntad la medicina. Las hojitas de malinali, si ustedes se dan cuenta, tiene como garritas. Para obtener la medicina, pues sí, tenemos que... Hay dolor, sí. Dice un dicho, si no hay dolor, no hay aprendizaje. ¿No? Y en su boquita de Coatl emanan dos energías. De Ocelot, del día y la noche. Y chequen. ¿Pero por qué dicen del día? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Por qué es de día? ¿Qué tonal está en el número 15? Cuautli Temachtiani. El Cuautli. Y el Cuautli representa el día. Ahora veamos aquí. Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase y Chicome. El número 7. Y en el número 7, ¿quién está? Masad. ¿Y quién es Masad? El venado. Y su regente del venado está el fertilizador. Y su regente de Cuautli es Xipetote, que es el que cambia de piel. Entonces, nos dice, cambia de piel, pero también ser el fertilizador, día y noche, ¿no? ¿Y por qué muestra sus colmillitos? Por la empatía y su ojito. Pero hay algo muy importante dentro de estas dos energías. Vean un ojito estelar. En el día, ¿quién podemos encontrar? A Tonatiuh. ¿Se acuerdan? Y aquí, miren, tiene este mismo cuentita, tiene el azul. Xiuhtecuhtli. Y aquí tenemos, por ejemplo, el de la noche, a Mestli. Y tiene también, sí, tiene miren aquí la cuentita azul, pues a Xiuhtecuhtli. El Xiuhtecuhtli, recuerde, es el centrador, el equilibrio, la armonía. Pero ojo, esta serpiente está siendo atravesado por un carrizo. ¿Sí? Entonces nos dice que el carrizo es la objetividad, son los objetivos, ¿no? Porque no podemos agarrar nuestro carricito con nuestro arco, tirar las flechas por donde sea, aunque eso hacemos a veces. Vamos por la vida. Híjole, ¿hoy qué voy a hacer? Ah, lo que Dios diga, lo que Dios me diga, Dios dirá. Pues, ¿cómo? Si no sabes lo que quieres, debes de saber qué es lo que quieres, con eso vas a pedir. ¿Sí? Dice, el objetivo
Nuestro objetivo como serpientes es cambiar. Y para cambiar, debemos de hacer presente el objetivo. ¿Por qué? Porque si yo hago presente mi objetivo que quiero acechar, me va a doler, sí, porque es un nuevo hábito que voy a adquirir. Que tengo que leerme, bueno, que tengo que leerme 3, 4 libros, pues yo los imprimo, porque, bueno, yo soy de la vieja escuela de que mejor en papel, el mejor en papel. Pues sí cuesta un poquito más, pero no sirve más. Lo siento así, ¿no? Entonces, pues duele, se imagina a las 3 de la mañana. Yo quisiera seguir durmiendo, pero ni modo, a leer, vámonos, ¿no? Entonces todo eso duele, pero eso que duele, esa disciplina me lleva a un objetivo. Y este objetivo es vivir en armonía, como Quetzalcóatl. Y toda esa energía que emana debe de ser, miren, para florecer, vean, para florecer en el tonal y en el náhuatl, en este plano existencial raciocínico, podemos decirlo, y en el Mictlampa, en el sueño. Porque podemos florecer en eso, sí. Cuando vayamos a soñar, sepamos a lo que vamos, no nada más a ver lo que haya pasado. No. Y todo eso nos va a desgastar energía, por supuesto, aquí miren. ¿Ya han contado cuántos puntitos tiene aquí estos? Acá abajo. 17. Y todo este desgaste de energía, el número 17 está Olin. Su regente, Xolotl. Entonces, todo ese desgaste de energía, el cambio nos va a llevar a una transformación objetivizada. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Nada más voy a leer por leer? No. ¿Por qué voy a leer? Porque quiero conocimiento. Porque quiero entenderme mejor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Por eso el maestro les dice, lean este libro, léanlo, ya verán que sí van a poder encontrar más información. ¿Sí? Entonces, vea, son dos cuentitas, vea. Y que está partido por la mitad. O sea, ese esfuerzo tenemos que fortalecerlo en los dos ámbitos, en el tonal y en el nahual, en la energía femenina y la energía masculina. Todo debe de estar bien intencionado. ¿Ve? Y bueno, termino diciendo esto. Quetzalcóatl no es un dios. Entonces, ¿por qué dicen en los libros que es un dios? Claro, porque lo escribieron esas personas con ese pensamiento que es un dios. Y luego dice que son dos dioses gemelos, que uno es Tezcatlipoca, que otro es Quetzalcóatl. No, está aquí. No, pues que Tezcatlipoca es la oscuridad, es lo malo. No, no es lo malo. Es el complemento de la luz que es Quetzalcóatl. Si tú vives en armonía entre la luz y la oscuridad, en los dos hay conocimiento, en los dos hay bondad, en los dos hay maldad. Entonces, ¿qué es Quetzalcóatl? Es un nivel o estado de conciencia elevada que mantiene el más igual nahual para poder dar servicio a los que le rodean, al cual podemos alcanzar todos. Todos. Uno de los más conocidos es Quetzalcóatl Seacatl Topiltzin.
Es el más conocido. Y decimos, es que hubo un solo Quetzalcóatl. Hubo muchos Quetzalcóatl. O sea, muchos abuelos que alcanzaron este nivel de conciencia. Es mucho trabajo, sí. Podemos encontrar a otro Quetzalcóatl, a un Quetzalcóatl Matlactli, Squintli, Xochponcayotzin. ¿Y ese dónde vivió? ¿Puede vivir en ustedes? Esos son ustedes, hermanito. Entonces, ¿puedo ser yo un Quetzalcóatl? Sí. Por eso la leyenda dice, y el regreso de Quetzalcóatl vendrá. Es metafórico. Regresará Quetzalcóatl en ti el día en que tú te pongas consciente de tu vida. Sepas el gran poder que resguarda tu mente, tu corazón, tu espíritu. Ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está nuestro cuerpo. Solo queda activarlo, empoderarlo y darle un poquito de conocimiento. Ya verán que lo haremos florecer ese gran Quetzalcóatl, ¿no? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartirnos algo. Nos escuchamos. Sí, hermanita. ¿La escuchamos? Capuyowalti Temachtiani, La voy a pues hermanita. claro, Camati, por todo lo compartido. Yo solo tengo dos preguntas que me quedaron aquí como pensándolas. La primera es cuando usted nos compartía que usáramos el EJECAT como un medio también de expresión en vez de, o sea, como en vez de indirectas hacia algún hermano o hermana, que, o sea, que la preferencia es hacerlo de manera frontal. Usted nos decía como, pues que si vemos que a lo mejor estamos rayando en prepotencia o en alguna desarmonía o la que sea, nos comentaba como mejor decirlo frontalmente, pero también me hace pensar en el otro precepto eh, de mira, calla y aprende, ¿no? Escucha, calla y aprende. Eh, o sea, ¿cuál puede ser ahí la sugerencia, Temachtiani, para este Xuhtecutli? Como para poder observar cuándo es prudente dirigirnos así con alguien de manera frontal, creyendo que vamos a abonarle algo o fertilizarle con esta palabra, con este Hecat sagrado, o cuándo es mejor reservarlo y justo mirar, callar y aprender. Esa es una, ¿no? Que pues es como este Xutecutli, cómo hallarlo. Y la segunda, cuando nos comentaba para poder entrar justo en la mente a través de Hecatsin, de, ya sea de un hermano del pueblo animal o otro ser, eh, con un propósito, por ejemplo, en el caso igual con un hermano o hermana humana, se puede usar de esta manera bien intencionada, por ejemplo, que hay un conflicto o algo donde el otro no se permite escuchar o lo que sea, se puede usar de esa manera como para ahí entrar y exponerle nuestro punto de vista, como mira, yo veo así las cosas, a lo mejor tú no te permites la escucha mediante tu oído físico, pues, pero estoy aquí presente con respeto en tu energía para explicarte mi forma o esto y hacer una especie de pases o tanto disculparlo y disculparnos nosotras y así. Sí, Tlazohcamati Temachtiani. sí, hermanita Tlazocamati. Bueno, el de Xutecutli. A veces, sí hay personas que, pues, en definitiva, llegan hacia ciertos límites, ¿no? Pues claro, la primera oferta, pues, es mirar, callar y aprender, pero no siempre. Vamos poniendo límites.
¿no? Porque cuando nosotros empezamos, sí, está bien, no le diré nada, le estamos dando el poder de que siga con sus cosas sin hacerle entender que realmente ella tiene que respetar primero, ¿no? Ahora, sí es bueno empoderar a Xutecutli, sí, pero hasta un cierto límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona, si no se le dice, pues piensa que está bien, que todo lo que dice, todo lo que hace, eso debe de hacer, lo correcto. A mí me ha costado mucho eso, ¿no? De que empieza a hablar y que es como queriéndole decir, a ver, dímelo de frente, ¿qué es lo que quieres? Pero a veces tenemos que buscar esa palabra que menos lastime a la otra persona, ¿no? De una otra forma, es ponerte como Xutecutli en esa centralidad. Ya con lo que decía usted de entrar inclusive en la ensoñación, ahorita en la noche, yo le mando esa energía. ¿Le va a llegar? Claro que le va a llegar, ¿sí? Que físicamente quizá a veces ni siquiera nos va a querer escuchar esa persona, claro que no, porque estamos en otro nivel de vibración, ¿sí? Él solamente o ella solamente se alimenta de rencor cuando nosotros pues estamos vibrando en otro nivel, pero el aire es tan hermoso que nuestra intención llega. ¿Por qué? Porque lo está respirando, ¿no? Y si es posible, sí es posible. Si gustan, inténtenlo. Ahorita eso ya lo habíamos hecho este ejercicio, ahorita terminando el ejercicio, pues manden ustedes la energía a alguien más. Una sanación, ustedes saben que alguien está enfermo, o esté pasando por una situación difícil, sin decirle, oye, te voy a visitar, no, háganlo. Háganlo sentir que está acompañado, que no está sola, que no está solo, ¿no? ¿Sí, hermanita? ¿Qué mate más tiene Tlazocamati? Tlazocamati no iknitzin, tlazocamati no ikniwam. Bueno, los dejo descansar. Buenas noches, Matimosewika, maestro. Timoitas que Buenas noches. mosla. Buenas noches a Buenas todos. noches, Quisiera, Temastiani. quisiera Buenas noches, hacer una pregunta, maestro. buenas noches. Timoitas que mostla Temastiani. Timoitas que mostla ¿Qué más? Temastiani. Sí, hermanita Guadalupe, la escucho. Ay, disculpe, maestro. Me atrevo muy poco a hablar, pero pues sí tuve una ensoñación que usted vino pues a mi ensueño y pues me decía muchas cosas, pero las que rescato fue de que pues me decía que para estas prácticas que hay que contar con un perrito. Y la otra es de que me daba una alcancía. A mi familia también les obsequiaba unas alcancías. Entonces quisiera que me diera la interpretación de de esa ensoñación. Muchas gracias, Temastiani, por escucharme. Sí, hermanita, bueno, recuerden que a donde quiera que vayamos, vamos de traje, decimos, ¿no? Entonces, en esa ensoñación siempre pues se trata de llevar pues un presente, ¿no? Es como decir, aquí está este cofre, lo que tú necesites puedes encontrarlo. Y es metafórico, ese cofre es lo que uno tiene acá, en el Chiquiscali. Uno todo lo puede crear. ¿Qué necesita? Es que necesita entendimiento. Lo puedes crear. Abre ese cofrecito y utilízalo para armonizar, ¿no? Ajá. Sí, maestro, muchas gracias. Es el cofre del tesoro. Pero lo más hermoso Muchas es que te gracias. vuelves alquimista, encuentras y lo conviertes en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres. Le ¿Sí, agradezco mucho hermanita? su obsequio, maestro. Tlazocamati. La saca mate en la iglesia, te moitas que